La próxima presentación, el papel de las iglesias protestantes en la regionalización de la salud en Puerto Rico, es de un interés particular. Y además de otro interés es el hecho de quiénes son los co-investigadores. Y para eso dejamos para que nos presente a la profesora Carmen Santos Corrada. Hola, por favor, su atención. Buenos días. Esta presentación con permiso, esta presentación va a estar a cargo del doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, miembro de la Academia Puertorriqueña de Historia de la Medicina, doctorado en Medicina por la Universidad Central del Caribe en 1980. Realizó una residencia en cirugía general en el Hospital Universitario del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y una subespecialidad en cirugía de la mano del Hospital de la Universidad de Connecticut. ¿Cómo no? Es el pasado presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico y ha realizado estudios en el área de la historia de la medicina, particularmente sobre figuras como Ramón Emeterio Betances, Agustín Stahl y los naturalistas en Puerto Rico. Sobre Betances escribió Un médico distinguido en la historia de Puerto Rico en el volumen 1 de las obras completas que sobre este galeno publicó Félix Ojeda Reyes. Su trabajo, El papel de las iglesias protestantes en la regionalización de la salud en Puerto Rico del 1898 al 1930, surge como una curiosidad intelectual de su compañera de presentación, su hija, Andrea Sofía Rodríguez Lebrón, estudiante graduanda de la Academia María Reina, que aspira a estudiar salud internacional y que participó junto a su padre en esta investigación. Por favor. Con ustedes el doctor Rodríguez y la señorita Rodríguez. Muy buenos días a todos, ya casi mediodía. Le quiero dar las gracias, antes que se me olvide, no solo a mi hija por esta presentación, que ha sido un poquito tortuosa el prepararla, sino a la profesora Tita Santos Corrada por su gentileza y amabilidad en ayudarnos a que se lograra en el día de hoy. En otro trabajo pendiente de publicación, la influencia del protestantismo en el siglo XIX en Puerto Rico, vemos cómo ya desde el siglo XIX un sinnúmero de puertorriqueños, entre ellos muchos de nuestros hombres ilustres, habían adoptado esta doctrina, como por ejemplo el doctor José Julio Ena, el poeta Francisco Amí, el escritor Abelardo Díaz Morales, el doctor Manuel Guzmán Rodríguez, el doctor Rafael Vélez López, entre otros, y otros admiraban esta doctrina por sus ideas liberales y abolicionistas, como el doctor Ramón Emeterio Betances, que en su proclama a los puertorriqueños, publicado en la década del 70, desde la imprenta del Evangelio en Aguadilla, Eugenio María de Hostos en sus obras, en un sinnúmero de obras que se le nota la influencia de las ideas protestantes, y además casó con Belinda Ayala, hija de un ministro protestante cubano, y la próxima. Segundo Ruiz Belvis, que en una proclama que escribió poco antes de morir en el 1867 en un periódico en Cuba, nos dice que la reforma que nació en el norte de Alemania puede con razón reputarse el paso que más grande influencia ha ejercido en preparar los elementos de la sociedad moderna. Así que los dejo con mi hija Andrea, que va a empezar la conferencia. Buenos días. La Iglesia Católica fue vital en el proceso de conquista y colonización española, ya que la religión oficial del país era la católica. No había libertad de culto ni separación entre la Iglesia y el Estado. En la década del 1870, durante las corrientes liberales,
en la República Española, se estableció un periodo, una iglesia anglicana en Ponce. Esta iglesia estaba subordinada al obispo de Antigua, que era una colonia británica. Este periodo de libertad religiosa duró poco, finalizando en 1874 con la restauración de la monarquía española. El 25 de julio de 1898, Estados Unidos invadió a Puerto Rico. Como colorario, comenzaron a llegar estadounidenses a la isla para dar comienzo al proceso de asimilación cultural. Los estadounidenses en su mayoría eran cristianos protestantes y tenían como misión, además de lo inherente a la conquista, implementar su religión a través de la evangelización del país, fundando iglesias y escuelas protestantes, a pesar de que Puerto Rico era católico. Para hacer más efectiva la expansión religiosa y evitar conflictos entre ellos, se dividieron la isla en diferentes sectores por denominación religiosa. En los primeros meses de 1899, representantes de 7 iglesias protestantes se reunieron en una conferencia en Nueva York para establecer sus áreas geográficas de influencia. En este acto desarrollaron un plan estratégico. Consistía en dividir a la isla en 8 regiones, cada región a cargo de una denominación. Las 8 originales fueron la Iglesia Bautista, la Metodista Episcopal, la Presbiteriana, los Hermanos Unidos en Cristo, la Discípulos de Cristo, la Congregacional y la Iglesia Cristiana. En la reunión de Nueva York, el Dr. Ryder dijo: se reunieron en torno al mapa sobre la mesa y oraron para que Dios los ayudara a entrar a Puerto Rico, de tal manera que nunca hubiese conflicto misionero en la isla. Luego procedieron a dividir la isla. Si comparamos a este mapa con el mapa de la ocupación territorial de las misiones de 1899, notaremos que las divisiones regionales originales se mantuvieron, a pesar de que los cambios que se fueron introduciendo para acomodar por las otras denominaciones. En las primeras décadas del siglo XX no habían carreteras comunicando muchos de los pueblos del interior de la isla. Para el propósito de esta investigación, se utiliza el término regionalización para definir un plan maestro que consistía en la división del país por sectores por denominación. El Neighborhood House es un centro comunitario de usos múltiples. Este se originó de los Settlement Houses en Inglaterra. El centro es un antecesor a lo que hoy día se conoce como un centro comunal. En estos centros se le proveía a la comunidad servicios médicos, ayudas académicas, como lo son las tutorías, kindergarten, guardería diurna, clases de costura, en específico mondillo, artes industriales, entre otras. El establecimiento de estas instituciones en el país tuvo como propósito principal la expansión religiosa y la diseminación cultural de las tradiciones estadounidenses. La estrategia de estas organizaciones protestantes, además de fundar iglesias, consistió en establecer escuelas, orfelinatos, dispensarios, hospitales, escuelas de enfermería y centros comunitarios. Los primeros dispensarios estaban localizados en sitios tan diversos como en casas de los ministros, en iglesias, en centrales azucareras, fábricas de tabacos, entre otros. A pesar de que esta iglesia le tocó el área occidental de la isla, decidieron establecer servicios médicos en el área de San Juan. Había una dispensa en el acuerdo de división territorial que permitía a más de una iglesia entrar en un área geográfica, si el pueblo tenía más de 7.500 habitantes. En 1900, el reverendo Milton Green, director y ministro de la Iglesia Presbiteriana en San Juan, solicitó al Women's Board of the Presbyterian Church ayuda médica y social en Santurce. En el 1901, enviaron a Puerto Rico a la doctora Grace Atkins, la primera mujer médico en ejercer la medicina en Puerto Rico. Sin embargo, la primera mujer médico puertorriqueña fue Elisa Rivera Díaz, graduanda de la Universidad de Maryland, pero llegó un poco más tarde.
La doctora Atkins en 1902 estableció en Santurce, cerca del mar, un dispensario en donde atendía a los pobres que necesitaban ayuda médica. En el 1902, debido a la escasez de recursos y aumento en la demanda de servicios médicos, la doctora Atkins solicitó ayuda al Women's Board. El 1 de octubre de 1902 llega su colega y compañera de clases, la doctora Jane Harris, para que la apoyara en sus gestiones. Los puertorriqueños tenían tanta necesidad de ayuda médica que el dispensario no pudo acomodar el gran número de pacientes que acudían al mismo. Los fondos que le enviaron se invirtieron en la construcción de un hospital de madera con capacidad para 45 camas, un dispensario y una escuela de enfermería que comenzó a operar en 1904. Este centro se conoció como el Hospital Presbiteriano de San Juan. La segunda escuela de enfermería fue creada en Puerto Rico en 1904 y formaba parte del Hospital Presbiteriano. Esta escuela estaba bajo la dirección de Sarah Burns y la directora de enfermería Emma Bodger. La primera escuela estaba localizada en el Hospital Insular, localizado en lo que hoy ocupa el edificio de la Escuela de Medicina Tropical. Sin embargo, la estructura de madera del hospital se estaba deteriorando muy rápido por la lluvia y otros eventos atmosféricos. Y en 1917 se construyó la estructura en concreto. Este hospital tenía una mayor capacidad para atender pacientes. Aquí ahora vamos a ver una serie de imágenes de la evolución del hospital hasta el 1930. Pues esta iglesia que vemos aquí es la iglesia central presbiteriana de Mayagüez. En esta iglesia estaba localizado el primer dispensario médico de esta denominación. Ante la demanda de servicios médicos en el área, solicitaron ayuda a su matriz y fue entonces la iglesia presbiteriana de Ryan, New York, que proveyó los fondos para crear un segundo hospital en el área de Mayagüez. En este hospital se le llamó el Hospital Rye. Era más pequeño ya que tenía 21 camas. Fue destruido por el terremoto de 1918 que afectó severamente el área oeste de Puerto Rico, desapareciendo en la década del 1920. La escuela presbiteriana también se destruyó con el terremoto de 1918. Aquí había una imagen de la escuela. Estaba apoyado por 2 dispensarios médicos, uno en el barrio de la Marina de Mayagüez y el otro en el pueblo de Aguadilla. Estos dispensarios estaban ubicados dentro de una especie de centros comunitarios que eran conocidos como los neighborhood houses. En este centro, como mencioné anteriormente, albergaba el centro de cuidado diurno para los niños, que es un kindergarten, escuelas industriales, entre otros servicios para la comunidad. El doctor Manuel Guzmán Rodríguez no solo era el médico a cargo del hospital y de las clínicas del dispensario dentro del hospital, sino que atendía a los pacientes en el dispensario del Neighborhood House del barrio La Marina en Mayagüez. El doctor Manuel Guzmán Rodríguez era el médico que prestaba servicios en el hospital de Mayagüez. Era médico cirujano, graduado de la Universidad de Barcelona en el 1887. Fue editor de periódicos, literato, poeta, líder cívico, nacionalista, escritor, historiógrafo, amigo del abolicionista y médico, el doctor Ramón Emeterio Betances. En la iglesia presbiteriana de Aguadilla estaba localizado el otro centro comunal o neighborhood house, que contaba con los mismos servicios que el de Mayagüez. Las autoridades municipales reconocieron la importancia de las contribuciones de este centro y el municipio de Aguadilla proveía el médico para este dispensario. El doctor Manuel Guzmán Rodríguez fue abuelo de 2 distinguidos médicos
el ortopeda Manuel Guzmán Acosta y el radiólogo Carlos Guzmán Acosta. La Iglesia Episcopal, la otra denominación que se destacó por su obra médica en el sur de la isla, en las primeras décadas del siglo XX, fue la Iglesia Episcopal. Con el cambio de soberanía, la Iglesia Anglicana de Puerto Rico se subordinó a la Iglesia Episcopal estadounidense, igual que lo había hecho la Iglesia Anglicana de los Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. Dejó de ser parte de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y entonces así fue que se fundó la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. El objetivo principal de esta iglesia fue evangelizar a los niños fundando escuelas. Establecieron varias escuelas parroquiales y en una de ellas estaba localizada en la colonia de leprosos en San Juan y se ofrecían servicios médicos. En 1907, el reverendo William Watson, el doctor Carl Vogel y el doctor Carlos Henry Thomas fundaron el St. Luke's Memorial Hospital en Ponce. Este hospital original contaba solamente de un piso. Este tenía 53 camas, 5 médicos y 23 enfermeras. El Hospital San Lucas era el centro médico religioso más importante en el sur de la isla. Cabe destacar que en 1914 un gran sector de la población del sur hacía uso de estos servicios hospitalarios para atender sus condiciones y tratamientos. En 1912 se agrega una segunda planta con sus techos de zinc, escaleras y balcones de madera construidos a la usanza de las antiguas casonas puertorriqueñas. Al igual que otros hospitales, efectuaban clínicas en los barrios de Ponce y pueblos limítrofes. En 1916 se creó una escuela de enfermería, la cual estuvo dirigida por la señora Eta Rodín. La profesora Rosa González, graduada de la Escuela de Enfermeras del Hospital Presbiteriano, en 1909 estructuró el programa y las clases de enfermería. Eta Rodín fue la primera directora de la escuela en 1916. En 1917, la señora González se convirtió en la segunda directora de la escuela mencionada anteriormente. Además de ser directora, fue educadora e instructora de enfermería. La señora González fue socia fundadora de la Asociación of Registered Nurses of Puerto Rico y fue autora de varias obras, entre ellas el Diccionario Médico para Enfermeras en 1917, fundó en 1926 la revista oficial de la Asociación, Puerto Rico y su enfermera, y en 1929 publicó su obra maestra, Los Hechos Desconocidos, la cual trata sobre los problemas de los servicios de salud en los hospitales del gobierno. Aquí vamos a ver una serie de imágenes de la evolución del Hospital San Lucas en la década de los 20 y los 30. La próxima iglesia que vamos a atender es la iglesia congregacional que se ubicó en el este de la isla. En la distribución acordada en el 1899, a la iglesia congregacional le correspondió el área este. Comprendía los pueblos de Humacao, Naguabo, Yabucoa, Fajardo y Las Piedras. El pastor Charles Ryder fue enviado a la isla para supervisar el desarrollo del congregacionalismo en el área este y comenzar un ministerio de salud. En 1910 enviaron al doctor Smith, E.W. Smith, y su esposa como ministro para evangelizar y a trabajar en la obra médica. Este era un médico homeopático. Estableció un dispensario médico en 1910 en el pueblo de Naguabo y en 1911 se mudó a Humacao. El doctor Maximilian A. Schurter sustituyó al doctor Smith. Este médico misionero ofreció sus servicios médicos desde 1914 en casi todos los pueblos del este de la isla y estableció la primera clínica en Humacao, en la parte posterior de la iglesia congregacional. El doctor Charles Jackson Ryder era pastor de la iglesia congregacional y secretario corresponsal de la Asociación Misionera Americana. Este fue el que solicitó que se iniciara un ministerio de salud en el área este de Puerto Rico y promovió la creación de un hospital congregacional en el pueblo de Humacao. En 1914, por gestiones del pastor Ryder, se fundó en Humacao un hospital de esta iglesia. Este hospital tenía una capacidad inicial de 16 camas y en estas facilidades se atendían aproximadamente 2.000 pacientes mensuales.
El doctor Schurter en 1917 inauguró el hospital con el nombre Ryder Memorial Hospital en honor al doctor Ryder. El hospital desarrolló un sistema de clínicas como hicieron los otros hospitales protestantes en los diferentes pueblos bajo su jurisdicción. En 1922, el doctor Wyckoff comenzó a desarrollar la idea de crear una escuela de enfermería en el hospital, ayudado por las enfermeras Bertha Bailey y Laura Holman. En 1923, 4 estudiantes participaron en el programa de enfermería y finalmente se graduaron 3 años después, en 1926. La otra iglesia que vamos a revisar es la Iglesia Discípulos de Cristo. Esta fue la primera en enviar un representante a Puerto Rico, el reverendo A. Erwin, que después fue juez en Puerto Rico, trabajó aquí unos años, y su esposa. En 1899, la iglesia comienza su obra evangelizadora en los pueblos entre Guaynabo y Manatí, incluyendo todo el sur de los pueblos que comprendía esta línea. El doctor William Alton fue el médico que enviaron a atender a Puerto Rico. Era un graduado de la Escuela de Medicina de Cotner, Indiana, en 1897, y fue enviado a Puerto Rico en 1904. Él trabajó en Mayagüez desde 1905, cuando fue trasladado a Bayamón para hacerse cargo de los orfelinatos. Fue miembro de la Asamblea Municipal de Bayamón y trabajó en la isla hasta 1909. Los discípulos de Cristo comenzaron su obra médico-social con la construcción de un orfelinato escuela para niñas en el pueblo de Bayamón en 1900. Y en el 1902 la iglesia adquirió un terreno de más de 100 cuerdas en el barrio de Atotejas de Bayamón. En este construyeron un edificio que albergaría un orfelinato para niños y una escuela industrial. En 1905, el doctor William Alton se hizo cargo de la dirección del proyecto de los orfelinatos. Este médico, conocido como el Buen Doctor en Bayamón, ofrecía servicios médicos desde el balcón de su casa y visitaba pacientes en prácticamente todos los barrios del pueblo. Ambos orfelinatos se consolidaron en el edificio de Atotejas en 1909. Fue miembro, como dije antes, de la Asamblea Municipal de Bayamón. Debido a problemas económicos en la iglesia, los orfelinatos dejaron de ser prioridad y fueron cerrados. El edificio fue vendido a la Gran Logia de Puerto Rico, que estableció un orfelinato para los hijos de los miembros masones ya fallecidos. En 1924, el doctor William F. Lippitt y el doctor A. Goodwin Merhoff adquirieron por medio de compra estas facilidades, estableciendo el Hospital San Alberto para dar servicio a los residentes de Bayamón y pueblos vecinos. El doctor William Lippitt, como saben, fue el responsable de la primera ley de sanidad de Puerto Rico. Casó con una enfermera puertorriqueña, graduada de la Escuela de Enfermería. Es importante hacer mención de nuevo del hospital insular, porque hubo un hospital insular antes del municipal. El municipal se creó en 1909, en los terrenos que ocupa ahora el Museo de Arte de Puerto Rico, y el hospital insular estaba localizado en los terrenos de la Escuela de Medicina Tropical. Ahí fue nuestra primera escuela de enfermería. El doctor Merhoff era un médico cirujano que formó la Sociedad del Monteflores Sanatorium junto a Lippitt. Como dije, adquirió de la Gran Logia este orfelinato y en el 1926 adquirió por compra la participación del doctor Lippitt y este hospital continuó operando hasta la década del 30. Después se convirtió en un hospital general, fue hospital de tuberculosos y lo último, antes de ser ahora una universidad, fue el hospital de psiquiatría del área de Atotejas. La Iglesia Metodista Episcopal, a diferencia de su obra en Estados Unidos, no fundó hospitales ni clínicas. Todos conocen los hospitales metodistas en Estados Unidos, que son famosos, especialmente el de Texas, ¿verdad? Esta iglesia fundó 2 orfelinatos a través del pastor George C. Robinson, uno para niñas, ubicado en Santurce, frente al hospital presbiteriano, lo que se conoce ahora como la Escuela Robinson, y otro para niños, ubicado en Atillo, que funcionaba como una escuela agrícola industrial. Estaban a cargo además del Blanche Kellogg Institute, que servía como una especie de neighborhood house
pero esta era una escuela superior para niñas protestantes de todas las denominaciones. En las facilidades del instituto, además de servir como escuela, se realizaban clínicas médicas para los niños pobres de Santurce y habían estaciones de leche donde se atendían estas necesidades. Nuestras conclusiones: las iglesias bautistas, Hermanos Unidos en Cristo y la Iglesia Cristiana, a pesar de que participaron en la división original, realizaron una obra médica y social muy limitada. Por ejemplo, en Yauco hubo un dispensario de la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo que lo corría el médico de la Central Guánica, que era de esa denominación. Y la Iglesia Metodista, los empleados de las dos grandes fábricas de tabaco que había en Puerto Tierra, que trabajaban, eran como 4.000 empleados, se encargaban de no solo tener centros de cuidado para niños, para los empleados de la ESO, sino también le daban servicios médicos. La obra médica y social se realizó en 5 de las ciudades de la costa. San Juan y Mayagüez fue atendida por la Iglesia Presbiteriana, Ponce por la Episcopal, Humacao por la Congregacional, Bayamón por la Discípulos de Cristo y San Juan por la Metodista. Los dispensarios, clínicas y hospitales fundados todavía ofrecen servicios de calidad y excelencia al pueblo. El centro de la isla permaneció fuera de las estrategias iniciales de estos grupos religiosos hasta después de 1930.